Comenzamos nuestra tercera sesión de comentario del cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan. Las primeras palabras con las que nos encontramos son estas: in principio en latín o en arge en griego. En latín podemos traducirlo por en un principio o en el principio, porque en latín no hay artículos. Sin embargo, como en griego se dice en arge, nos decantamos por en un principio más que por en el principio. Esto es interesante porque en el principio da a entender un principio, un comienzo temporal, mientras que en un principio deja abierta la posibilidad de que se esté hablando de una eternidad, que equivalga en principio a desde siempre. Ahora bien, esto no significa que siempre en principio deba ser traducido por desde siempre, porque de hecho en el comienzo del Génesis se utilizan estas mismas palabras en arge, en principio, y por tanto en el Génesis se está hablando de un principio temporal, porque se dice en principio Dios creó el cielo y la tierra. Es interesante que tanto el Génesis como el Evangelio de San Juan empiece por las mismas palabras. Es obvio que San Juan tiene presente ese inicio del Génesis. El primer libro de la Biblia, en principio Dios creó el cielo y la tierra, y uno de los últimos libros de la Biblia, al menos uno de los últimos libros escritos de la Biblia, como es el Evangelio de San Juan, empieza con las mismas palabras. Pero aquí ya no está hablando de en principio Dios creó el cielo y la tierra, sino se está diciendo en principio existía la palabra, de manera que se está situando en un periodo anterior al de la creación. Esto desde el punto de vista pedagógico tiene mucha lógica, porque a un niño se le dan a conocer a sus parientes más cercanos, sus abuelos, sus primos, pero cuando el niño va creciendo y se transforma en una persona adulta, pues digamos que su campo de conocimiento se amplía con familiares más lejanos, con el conocimiento de familiares más antiguos, de manera que podríamos decir que hay una pedagogía de mostrar, en primer lugar, el origen de lo que vemos y al final hablar del origen de lo que no vemos, ¿no? Pues simplificando un poco. Bueno, pues estas son las dos primeras palabras y a continuación nos vamos a encontrar estas otras dos palabras. En un principio existía la palabra, erat verbum, o en griego en hologos. Exactamente lo mismo, existía la palabra. Bueno, exactamente lo mismo no, porque la palabra logos en griego tiene un significado mucho más rico que la palabra verbum en latín. La palabra verbum en latín se traduce normalmente como palabra, pero en cambio en griego logos no solamente es palabra, es también razón, es también discurso racional, es también, podríamos decir, la estructura lógica de la naturaleza y del mundo. Es muy importante que se diga que en el comienzo existía la palabra, porque nosotros vivimos en una civilización tremendamente icónica, estamos rodeados de imágenes por todas partes, y no me refiero ya a las imágenes propias de las cosas, de los entes materiales y animales, etcétera, y humanos que nos rodean y que obviamente si poseemos el sentido de la vista se transmiten a nosotros también mediante una imagen. No, me refiero a las imágenes que nosotros hemos creado a partir del invento de la fotografía, un invento del siglo XIX muy revolucionario, porque ha cambiado sustancialmente el modo de percepción del mundo y de sí mismo que tiene el ser humano. La fotografía la conectamos con el cine lo conectamos con la televisión, todo lo conectamos con Internet, que es un
almacén inmenso de imágenes tanto estáticas como de movimiento. Y nos puede parecer que lo prevalente en la existencia humana es la imagen, pero no, es la palabra. Por eso podemos decir que una palabra vale más que 1000 imágenes. La imagen es un artefacto, es decir, la fotografía, el cine, la televisión son artefactos, pero la palabra no es un artefacto. La palabra, como decía Unamuno, es respiración del alma, es una expresión del espíritu humano, es una expresión de la racionalidad humana. Por eso, decir que lo fundante en el mundo es la palabra tiene unas implicaciones antropológicas y científicas y filosóficas enormes. Pero junto con esto también hay que subrayar que se está diciendo que en el principio está la razón. Es muy importante afirmar que la razón es lo fundante del mundo, porque no pocos afirman que el mundo se produce por azar. Pero claro, el azar es la expresión de nuestra ignorancia. Cuando alguien dice que esto es por azar, lo que está diciendo es que no sabe por qué se produce eso. Con lo cual, lo más honesto sería decir, no sé cuál es el origen, pero decir el origen es el azar es como dar una respuesta que realmente no es respuesta, porque azar no es nada. Pero el texto evangélico afirma que en el comienzo y la base de todo no está el azar, está el logos, está la razón. Y esto no es una disquisición bizantina, no es una disquisición filosófica. Vamos, claro que es una disquisición filosófica, pero quiero decir que no es simplemente un juego de palabras. Es que si esto no fuera así, no podría haber ciencia experimental. Si esto fuera así, no podría haber aviones, no podría haber coches, no podría haber aparatos de diagnóstico, no podría haber naves espaciales. Es decir, si el mundo fuera completamente cambiante, completamente imprevisible, completamente azaroso y no hubiera una lógica, no podría haber ciencia, ni ciencia teórica ni ciencia práctica. ¿Cómo voy a construir un avión y que ese avión funcione si resulta que las condiciones de velocidad, de gravitación, de masa, de fuerza cambian constantemente? Evidentemente ese avión no podría volar, no podría llegar a buen término. Por tanto, desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista científico, comprobamos que en el mundo hay un logos. Esto ya empezaron a verlo los griegos, por supuesto, ¿no? Aunque en su mitología, en la cúspide de su mitología, encontramos esa Moira, ese destino que precisamente fundamenta la tragedia griega, ¿no? Lo más duro de la tragedia griega es el sinsentido, es el absurdo, es el destino ciego, ¿no? En cambio, los filósofos griegos, empezando por los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, etcétera, sí fueron constatando que había una lógica, una racionalidad en el mundo. A esto también de una manera vital, existencial, religiosa, a esto también había llegado la Biblia, porque la Biblia señalaba que el mundo había sido creado por un Dios personal. Pero en esta afirmación del Evangelio de San Juan se expresa de una manera muy nítida, ¿no? Que en la base del mundo hay un logos. Y aquí está la ciencia moderna, aquí está Galileo, ¿no? Galileo dialoga con la naturaleza como Sócrates dialogaba con sus amigos y Galileo descubre en la naturaleza un logos con el que se puede dialogar, con el que se pueden intercambiar palabras y por tanto se puede establecer un verdadero conocimiento, un conocimiento verdadero que permite construir
una máquina de vapor o un teléfono o un automóvil o un ferrocarril o un avión o una máquina de diagnóstico. Si no hubiera un logos, esto no sería posible.